grabar. No sé qué están viendo. No. Voy a entrar al Zoom del celular para ver lo que están viendo. No, no. De hecho, me equivoqué. No, no, no. Cálculo 3. Aquí está. Ya, entonces. Ya sé lo que están viendo. Vamos a colocar de nuevo. Ahora sí. Ahí. Entonces, vamos a hablar de la divergencia. La divergencia o la densidad de flujo de un campo vectorial, si consideramos el campo vectorial en 2 dimensiones, es F de MI por NJ, ¿ya? Entonces, la divergencia estaría dada por esto de aquí. Es la derivada parcial con respecto a X de M más la derivada parcial con respecto a Y de N. Esa es la divergencia. Ya, bueno, a diferencia de un líquido, un gas compresible, y la divergencia es un campo de velocidad, mide cuánto se expande o se comprime en cada punto. De forma intuitiva, si un gas se expande en cierto punto, la línea de flujo diverge en ese punto. Y por eso se habla de la divergencia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí hay unos dibujitos. Si la divergencia es positiva, como en el caso 1, ¿cierto? Tengo el punto y entonces va a diverger el gas, ¿cierto? Se expande. Entonces pasa lo siguiente. Pero si la divergencia es menor que 0, quiere decir que hay una compresión hacia el punto, entonces se contrae hacia el valor. Entonces eso gráficamente lo que está pasando. Ya si en un gas, en un campo vectorial, tenemos el flujo del gas, el campo vectorial, el movimiento que tienen las partículas, ¿cierto? Y calculamos su divergencia, y su divergencia es positiva, y quiere decir que el gas está en expansión. Y si la divergencia es negativa, quiere decir que el gas está en compresión. Eso es. Entonces, un ejemplo. Los siguientes campos vectoriales representan la velocidad de un gas que fluye en este plano x, y determinen la divergencia en cada campo vectorial e interprete su significado físico. Ya, entonces, vamos a ver aquí los dibujitos. En primer lugar, fíjense que aquí tengo, si tuviéramos en el punto 0, 0, ¿cierto? Va a expandir, pero si tenemos en cualquier otro punto, también está expandiendo, ¿cierto? El campo. En cambio, en este caso, si tenemos en ese punto o cualquier otro, el campo vectorial, ¿cierto? Tiene este sentido, una dirección de como si falla por un ciclo, está en una rotación, ¿cierto? En el caso C, si tenemos para ciertos puntos, ¿cierto? Fíjense que tiene cierta dirección el flujo, pero si se va acercando al eje X, estas magnitudes de la dirección del campo se hace cada vez más pequeñito. Y si lo hago
en la parte negativa, ¿cierto? Esto va hacia el otro lado. Entonces, eso es lo que está pasando. Estamos solo interpretando más o menos para dónde van las flechitas, digámoslo así, en lenguaje súper coloquial. Y en el cuarto, fíjense que es súper parecido al B, el D es parecido al D, pero en el B las direcciones se van vienen cada vez más pequeñitas y se van aumentando cada vez más, ¿cierto? Dependiendo del valor que sea más lejano del origen, quiere decir que las direcciones del campo son mayores. En cambio acá es al revés. Tengo un punto en el origen, ¿cierto? Y tengo una dirección la dirección de las flechitas son grandes, ¿cierto? Pero si yo me voy alejando, ¿cierto? Del origen, las flechitas cada vez se hacen más chiquititas. Entonces, bueno, vamos a darle una interpretación un poco más seria. Y tenemos que en el caso A es una expansión o compresión uniforme, ¿cierto? Es una expansión en realidad. Y entonces el campo va a estar dado así. Como f de x igual a cx y más cx. Lo escribimos como vector, ¿cierto? Esto sería cx, 6. Ese es el campo que hace que la divergencia sea una expansión. En el caso B, tengo que el campo es una rotación uniforme. Fíjense que es casi súper parecido al anterior, pero en la dirección de x va un menos. Perdón, bastante diferente porque es menos 6 por cx. O sea, cambio las coordenadas de posición. En el C, es decir, que es un flujo cortante, y fíjense que si lo escribimos de nuevo como si fueran vectores, esto es 0, y. O sea, no tiene dirección con respecto al eje X, por eso todos los vectores son horizontales. Y en el D es un efecto remolino, y tengo que f de x, y va a ser igual a menos y partido por x cuadrado más y cuadrado, x cuadrado más y cuadrado. Ya, esos son los campos de direcciones, ¿cierto? Que se analizan en estos 4 casos. Donde, si uno quiere calcular la divergencia, ¿cierto? Calculemos la divergencia en cada uno de ellos. La divergencia, vamos a poner A, la divergencia de F. ¿Qué cosa era la divergencia? Estaba acá. Es dm de x más dn de y. Así que tengo que calcular la derivada con respecto a la primera coordenada, con respecto a x. Entonces sería c más la derivada con respecto a y de la segunda coordenada, así que es c. Así que esto es 2c. Así que la divergencia es constante. Bueno, y va a ser positiva si c es positivo, ¿cierto? Y va a ser negativo si c es negativo. En el caso del dibujo claramente expande, así que C va a ser positivo, pero puede ser que C sea negativo. B, entonces la divergencia en este caso, si yo voy a derivar con respecto a X, la primera coordenada es 0. Más, y si derivo la segunda coordenada con respecto a Y, es 0. Así que la divergencia es 0. O sea, no se expande ni se comprime. Y eso está muy bien porque fíjense que el flujo es uniforme, o sea, va variando uniformemente. Así que no pasa que se vaya a expandir o se comprime. Se mantiene en el lugar. Así que está bien que sea igual a 0. En el caso C, ¿cuál sería la divergencia?
Si derivo con respecto a la primera variable con respecto a x es 0, más si derivo la segunda variable con respecto a y es 1. Así que esto es 1. Este es constante, ¿cierto? Igual, pero la divergencia es 1. Y en D, yo calcular la derivada con respecto a x de la primera, y entonces me queda la divergencia de f es igual a x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, ¿cierto? Por la derivada de x, que es 0, menos y, por la derivada de x del de abajo me queda 2x, más x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, ¿cierto? La derivada de, ahora tengo que derivar con respecto a y, así que la primera es 0, ¿cierto? Menos x por la derivada del de abajo, que sería 2y. Así que esto es 2x. Y voy a agruparlas porque el denominador es igual. Menos 2xy partido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Así que esta divergencia es 0. Y también tiene bastante sentido porque dijimos que el D y el B, ¿cierto? Su comportamiento era el mismo. Solo que aquí iban aumentando las magnitudes del campo vectorial si se iba alejando del origen, pero las direcciones y el movimiento iba a ser el mismo. El mismo que de acá también, ¿cierto? Que van a ser todos circulares, pero ahora al revés. Si me voy alejando del origen, la magnitud del campo vectorial, los vectores, ¿cierto? Se hacen cada vez más pequeñitos. Así que la divergencia, en este caso, A es una expansión y se ve claramente, o una compresión porque va a depender de C, ¿cierto? Y C va a ser, si es positivo, es una expansión, si es negativo, es una compresión. En el caso B y en el caso D, tengo que son 0, así que no hay ni expansión ni compresión. En el caso C, es un flujo constante, pero fíjense que es mayor que 0. Así que igual va por una expansión. Y eso más o menos se ve porque fíjense que va aumentando aquí, ¿cierto? Cada vez más chiquitito y después va aumentando, así que hay una expansión. Bueno, aquí está dicha la solución, ¿cierto? Entonces la divergencia, si C es mayor que 0, ya está sujeto a una expansión uniforme, y si C es negativo, es una comprensión uniforme. Si es 0 gana y se expande y se comprime, ¿Alce medio 0? A ver, ¿estoy mal yo? Ah, estoy mal. Pucha que estoy mal. Y ustedes no me dijeron nada. Qué triste. Claro, ¿por qué? ¿Por qué 0? Porque el campo no es como lo escribí yo, sino es I, así que es I, 0. Ahí sí, I, 0. Entonces ahora yo tengo que derivar la primera variable con respecto a X. Y la primera variable con respecto a X es 0 y la segunda variable es 0, así que me da 0. Así que tampoco hay una expansión ni comprensión. Ya habíamos escrito mal el campo vectorial. Es I. Entonces, I, 0. Entonces, el gas no expande ni comprime, y la divergencia me da eso, que también es 0, y otra vez la divergencia no expande ni comprime. Dice que los casos B, C y D son modelos posibles para los flujos bidimensionales de líquidos. En la dinámica de flujo, cuando el campo de velocidad de un líquido que fluye siempre tiene una divergencia igual a 0. Así que no es extraño que la divergencia sea 0. Como en estos casos. Se dice que el líquido es incompresible. ¿Ya?
Ahí tenemos la divergencia. Y ahora podemos definir lo que es la densidad de circulación. De nuevo, la densidad es un valor. La densidad de circulación de un campo vectorial, ahora también aún todavía estamos en un campo en el plano, es la expresión escalar dn de x menos dm de y. Esta expresión también se llama el componente k del rotacional, representado por rotor de f punto k. ¿Se acuerdan lo que era el rotor? Que era el producto cruz. Acuérdense que el rotor de f era el gradiente producto cruz con el campo. ¿Ya? Entonces eso me da un vector y hago este vector, lo multiplico por este k. Entonces, dice, encuentra la densidad de circulación e interpreta lo que significa para todos los vectores del ejemplo 1. Ya, entonces el ejemplo 1 era el anterior, ¿cierto? Y vamos a traerlo para acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Ya. Entonces, aquí. Entonces teníamos, voy a ponerlo aquí. Entonces, en el primer caso de la A, tenemos que f de x, y era igual a cx, ci. Ci. ¿Ya? Entonces, el rotor de f punto k, ¿cierto? Es igual a dn de x menos dm de y. ¿Sí? Tenemos que derivar al contrario. Es decir, el n, acuérdense que es f igual a m, n. Así que es la segunda coordenada con respecto a x, que sería 0, menos la primera coordenada, el m, con respecto a y, que también es 0. Así que es 0. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Es que en la expansión uniforme, que esta es una expansión uniforme, ¿cierto? El gas no circula a escalas muy pequeñas, ¿ya? Porque la densidad, ¿cierto? Es la densidad de circulación, por lo tanto, no hay densidad en una expansión uniforme. Eso es lo que está hablando. Si uno calcula el ejemplo 2, que es la rotación, ¿cierto? La rotación es esa de ahí. Voy a poner B. Entonces tengo f de x, y igual a menos 6i, cx. Entonces, si ahora quiero calcular, en vez de la divergencia, la densidad, ahora queremos calcular, esto va a ser la derivada de esto con respecto a, perdón, la derivada de la segunda con respecto a x, así que me queda c, menos la derivada de esto con respecto a y, me queda más c, es decir, 2c. Entonces, eso quiere decir de que la densidad circula constantemente. La densidad de circulación es constante.
En cualquier punto la densidad siempre va a ser 2C. Eso es lo que dice aquí, la densidad de circulación constante. Indica rotación en todos los puntos, ¿cierto? Va a haber una rotación en todos los puntos. Si el C es positivo, la rotación en el sentido contrario a la manecilla del reloj, y si C es negativo, la rotación va a ser con la manecilla del reloj. Y uno puede calcular y ver cuánto vale C, y uno puede ya empezar a graficar si no tenemos la gráfica antes del campo vectorial. El C, ese está ahí, dice el C que habíamos hecho mal, así lo vamos a hacer bien ahora. C es igual a f de x, y es igual a y, 0. Entonces, el rotor de f.k va a ser igual a la derivada de la segunda coordenada con respecto a x, que es 0, menos la derivada con respecto a y de la primera, que es 1. Así que esto es igual a menos 1. Entonces pasa lo mismo que anterior, la densidad es constante, ¿cierto? Pero es negativa. Así que, como habíamos dicho, va en sentido de las manecillas del reloj. Va así. Aquí dice, menos 1, la densidad circular es constante y negativa, de manera que un disco que flota en el agua experimenta algo como un flujo que lo corta en giros en el sentido de las manecillas del reloj. Y la tasa de rotación es la misma en cada punto. Y en el remolino, ¿cierto? En el remolino me va a dar 0, porque si yo derivo con respecto a 1, no sé si lo quieren hacer, lo vamos a hacer igual. A ver, vamos con el D. Y en el caso del D, es f de x, y igual a menos y partido por x cuadrado más y cuadrado, x partido por x cuadrado más y cuadrado. Eso. Entonces, si ahora derivamos, derivamos, pero tenemos que calcular el rotor de f.k. Entonces tengo que derivar, no, esto no, ¿sí? Tengo que derivar la segunda coordenada con respecto a x. Entonces me queda x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. La derivada de x es 1 por x cuadrado más y cuadrado menos x por la derivada del de abajo, que sería 2x. Más x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, ¿cierto? Y ahí tengo que derivar esto con respecto a y, me queda menos 1 por x cuadrado más y cuadrado menos menos y por la derivada de abajo con respecto a y, sería 2y. Entonces esto es x cuadrado más y cuadrado menos 2x cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado más 2y cuadrado. Y como les digo, tiene el mismo denominador, así que los voy a agrupar. Y aquí se me va S, S, S y S, ¿cierto? Y entonces me queda 2 veces y cuadrado menos x cuadrado. Ah, pero dice que es 0. ¿Por qué no me dio 0? Ah, me faltó algo. No es más, es menos. ¿Cierto? ¿Es menos o es más? Es menos. Menos. Este es menos, pero como es con menos, me queda más. Vamos a poner así. Menos, menos. Ahí. Menos.
Y entonces este es menos, por lo tanto me queda menos por menos. Voy a borrar acá. Vamos a hacerlo de nuevo. Entonces me queda x cuadrado más y cuadrado menos 2x cuadrado. Menos por menos es más. X cuadrado más y cuadrado. Menos por menos es más. Por menos es menos 2y cuadrado. Partido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Entonces aquí sí. Aquí es x cuadrado más x cuadrado son 2x menos 2x, 0. Y cuadrado más y cuadrado son 2y cuadrado menos 2y cuadrado, 0. Ahí sí. Y entonces la densidad es 0. Quiere decir de que no hay densidad para ningún valor. La densidad de circulación es 0 en todos los puntos lejanos al origen, donde el campo vectorial es indefinido y tiene lugar en efecto el remolino. ¿Ya? Ya, entonces ya calculamos lo que era la densidad y la divergencia, entonces podemos definir lo que es el teorema de Green. Ya vamos a definir dos formas el teorema de Green. La primera dice que en condiciones adecuadas, el flujo hacia afuera de un campo vectorial a través de una curva cerrada simple en el plano va a ser igual a la doble integral de la divergencia del campo sobre la región cerrada. Eso es lo que dice aquí. ¿Ya? Es decir, el teorema, necesito varias hipótesis, necesito una curva, o sea, C, con rojo, C es una curva suave por partes. ¿Ya? Entonces, si tenemos una curva suave por partes, puede tener una parametrización y todo asociado a ella, ¿cierto? También va a ser cerrada y simple. ¿Qué quiere decir que sea cerrada? Quiere decir que el punto inicial, ¿cierto?, de la curva sea igual al punto final. Este es C. Y es simple, entonces una curva no simple puede ser esta. ¿Ya? Porque aquí hay una intersección. Entonces, por eso esta no es simple. No es simple. Así que la única intersección para una curva simple es el inicio con el final. Y dice que encierra una región R del plano. Entonces, dentro de la curva hay una región aquí que se va a llamar R. Entonces, la curva la encierra. ¿Ya? Vamos a considerar F, un campo vectorial, donde M y N tienen primeras derivadas parciales en una región abierta que contiene a R. O sea, las derivadas parciales van a estar definidas aquí. Vamos a poner aquí. En una región abierta. Bueno, no está, tiene que estar dentro de C. La voy a llamar R moñito. ¿Ya? Entonces tengo que R está contenido en R moñito, donde M y N tienen derivadas parciales ahí este es abierto. En todo R moñito. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo aquí, no sé si lo dije más largo o no. Dice donde M y N tienen primeras derivadas parciales en una región abierta que contiene a R. ¿Ya? Ese es R moñito. Entonces, el flujo hacia afuera de F, ¿ya? El flujo que va hacia afuera a través de la curva C es igual a la doble integral de la divergencia sobre la región R encerrada. Ya aquí en palabras, el entonces, ¿cierto? El entonces hace que antes del entonces todo hipótesis y después el entonces en la consecuencia o la tesis, ¿cierto? Esa tesis la podemos traducir en esta igualdad. ¿Ya? Está diciendo que la integral, ¿cierto?, de línea sobre la curva C, la integral cerrada,
de f punto el normal. Ese n es el normal y por eso habla de que es el flujo hacia afuera. Entonces hago el producto punto entre el campo vectorial punto el normal. ¿Ya? Aunque acuérdense que tenemos una curva, tenemos el tangente, el t, y el normal siempre va en dirección hacia afuera. Entonces, cuando habla de dirección hacia afuera, entonces tenemos que hacer punto el n. Va a ser igual a la integral. Si hago el producto punto de esos dos, ¿cierto? Me da esta de aquí. M de i menos n de x, ¿cierto? Porque acuérdense que f es igual a m, n, ¿cierto? Y el normal, si este es el tangente, ¿cierto? El tangente va con respecto al punto, va a tener derivadas con respecto a y a x, y el normal es el contrario, así que va a ser de la forma 1 de y, menos de x. Ya, esa dirección, ese normal va a ser hacia afuera. Entonces, si yo hago el producto punto entre ellos dos, f punto n va a ser m n punto de i, menos de x. Y si lo calculo, me queda m de i más menos n de x, ¿cierto? Más, pero es que hay un menos, así que se convierte en menos. Entonces me queda esa integral de línea, ¿cierto? Y el teorema de Green me dice que en realidad esto es exactamente igual a la integral doble sobre la región R de la divergencia. Esto de aquí es la divergencia de F. Entonces el teorema de Green me dice que se cumple eso. ¿Qué es lo entretenido de este teorema? Fíjense que a veces tengo una integral doble. ¿A dónde la podemos aplicar? Tengo una integral doble, ¿cierto? Donde una divergencia un poco complicada. Y ya, fíjense, hacer una integral doble ya es complicación mayor, ¿cierto? Pero usando el teorema de Green, viendo que cumple la hipótesis, yo puedo decir, pero esto es lo mismo que calcular la integral de línea, y ya hago una integral simple, ¿cierto? Sobre la curva, y hago ese producto punto. Entonces, de aquí para allá, a veces se hace el cálculo mucho más simple, y el teorema de Green me dice que es igual, así que puedo calcular cualquiera de los dos. O también a veces, bueno, pero pocas veces sí, pero también puede ser que esta integral de línea se empieza a complicar un poco más. Y me doy cuenta que la divergencia, no sé, es constante. Entonces digo, pero si la divergencia es constante y tengo el teorema de Green aplicado, entonces como estos dos son iguales, en vez de calcular esta integral de línea que se puede hacer por partes y no sé qué, muy complicada, en realidad se puede simplificar el cálculo haciendo esta integral doble. Porque sabemos que la divergencia es simple y fácil. Entonces el teorema de Green me ayuda a calcular uno de los dos lados, ¿ya? Siempre y cuando cumpla las hipótesis. ¿Ya? Mis hipótesis son súper importantes y a veces no necesito verificar para usar el teorema de Green. ¿Ya? Ese es el teorema. Vamos a ver algunas aplicaciones. Entonces, bueno, en la segunda versión, vamos a las dos versiones y hacemos los ejemplos. La segunda versión del teorema es de circulación rotacional o forma tangencial. Me dice, se hace una curva suave por partes, cerrada, simple, que encierra una región R en el plano. Sea F un campo vectorial donde M y N tienen primeras derivadas parciales continuas en una región abierta que contiene R. Si se fijan y comparamos, aquí dice se hace una curva suave por partes, cerrada, simple, que encierra una región R en el plano. Sea F un campo vectorial donde M y N tienen primeras derivadas parciales en una región abierta que contiene R. Es decir, tenemos las mismas hipótesis. ¿Ya? Tenemos la misma hipótesis. Tengo la curva suave, ¿cierto? Que es cerrada y simple, que encierra una región R. Y tengo F, un campo vectorial, donde las coordenadas tienen primeras derivadas parciales continuas
en una cierta región abierta que va a contener a R. Así que es la misma hipótesis anterior. Es decir, en un problema podemos usar la primera versión o la segunda versión del teorema de Green sin complicarnos tanto. ¿Dónde va a ser la diferencia? En lo que queremos hacer, ¿ya? Es en la implicancia. Entonces, si tenemos la hipótesis igual para los dos teoremas, ahora tengo otra consecuencia. La circulación contra las manecillas del reloj de F alrededor de C es la doble integral del rotor punto K sobre la región. Ya, esto es sobre el rotacional, ¿cierto? K es la constante del rotacional, dijimos. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? En vez de tener la curva, ¿cierto? Antes hablábamos del normal, ¿cierto? Pero ahora me habla de la dirección del flujo, así que en realidad tengo que ver ahora el tangente. Eso me importa ahora, el tangente. Y el tangente va a estar asociado a la diferencial de x, el de y. ¿Ya? Entonces, esta es la integral que yo quiero. Y esa es la diferencia de la anterior. Fíjense que antes era con respecto a la dirección de hacia afuera, hablaba de hacia afuera del campo con respecto a la curva. Y ahora habla de la circulación en contra de las manecillas del reloj. ¿Ya? Así que tenemos que calcular ahora f punto t con respecto al tangente. Bueno, y f punto t entonces va a ser igual a m, n, ¿cierto? Punto el de x, de y. Y por eso esto es m de x más n de y. ¿Qué es lo que está escrito aquí? Ya, solo calcular el producto punto. Entonces, este lado aquí es la circulación en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Y por otro lado, me dice que es igual a la doble integral, pero ahora no de la divergencia. Claro, porque no estamos hablando cómo se expande, ¿cierto? O se contrae el flujo, ¿cierto? El campo vectorial. Sino que me está hablando de qué pasa con la circulación. Entonces estamos hablando más o menos, ¿cierto? De la densidad. Y por lo tanto, tengo esta que va a ser igual a la constante del rotacional, ¿cierto? Esto es rotor de F punto K, que era la otra parte que estamos viendo recién, ¿cierto? Que hablaba de la densidad de circulación. Así que dependiendo del problema en sí, ¿cierto? Es si vamos a usar la primera versión del teorema de Green o esta segunda versión. Como les decía, las hipótesis son las mismas, pero lo que me preguntan hace la diferencia porque el teorema de Green entonces tiene dos consecuencias. La primera es con respecto a la divergencia y el segundo es con respecto a la densidad. O si lo vemos por este otro lado, por un lado se ve el flujo hacia afuera a través de C, ¿cierto? Uno ve que el flujo hacia afuera del campo vectorial, ¿qué va a pasar? Y por eso se relaciona con la divergencia. Y en este caso uno habla de la circulación o la circulación del flujo y en contra de la manecilla del reloj. Entonces uno está pensando en la densidad de circulación. Bueno, aquí dice que las dos formas del teorema de Green son equivalentes porque si aplicamos la ecuación 3, la que teníamos anteriormente, a este campo, ¿cierto? Se va a obtener el 4. O sea, si consideramos el campo contrario con el signo diferente, ¿cierto? Vamos a tener el otro caso y por lo tanto van a ser equivalentes. Bueno, veamos un ejemplo. Verifique las dos formas del teorema de Green para el campo vectorial. Veamos si se cumplen las dos. Es decir, vamos a ver ambos lados. Verifique las dos formas del teorema de Green para el campo vectorial. Entonces,
ese campo vectorial y esta región. Yo siempre lo traduzco como vectores porque para mí es más fácil ver así. X menos y, X. Pero lo pueden trabajar de las dos formas. Y entonces el R de t va a ser igual a coseno de t, seno de t. Entonces tengo el campo y tengo la curva, ¿cierto? Entonces necesito calcular esto de aquí. Necesito calcular la integral cerrada de la curva de m de y menos n de x. ¿Ya? Pero esto, ¿qué cosa era? Era la integral de la curva, ¿cierto? De f punto el normal. ¿Cierto? Espérenme un poquito. ds por ds. Ya, entonces tenemos que calcular el f y tenemos que calcular el n. Entonces, en primer lugar, tenemos que calcular f de rt. ¿Ya? Porque tenemos una curva y tenemos que calcular la parametrización. Entonces, si f es esto y r es esto, entonces f de rt me queda, esta es la primera coordenada, coseno de t menos seno de t, coseno de t. ¿Ya? Entonces ahí me queda el f. ¿Cierto? Aquí está, este es f de x, y ese es la parametrización. Y entonces tenemos que calcular los de x y los de y. Ya, es decir, si yo tengo que x, tengo esa parametrización, ¿cierto? Entonces yo tengo que x va a ser igual a coseno de t y el y es igual a seno de t. Entonces, si voy a cambiar el x y el y en función de t, ¿qué será? El de x es igual, la derivada de coseno es menos seno de t de t. Y la derivada de y, el diferencial en realidad, es seno coseno de t de t. Muy bien. Entonces, esto de aquí va a ser la integral entre 0 y 2pi, ¿cierto? Esa es la curva por el f, que es coseno de t menos seno de t, coseno de t, punto, y acuérdense que el normal dijimos que era igual a de i, dt, ¿no? A ver. Aquí, de i menos de x. De i menos de x. Entonces, el de i en este caso es coseno de t, y el menos de x es seno de t de t, ¿cierto? Es menos, pero aquí hay un menos, así que me queda más. Entonces, esto es igual a la integral entre 0 y 2pi de, este es un menos, coseno de t menos seno de t por coseno de t más coseno de t, seno de t, y todos tienen dt, así que lo vamos a dejar al final, por dt. Entonces esto es igual a la integral entre 0 y 2pi de coseno cuadrado
de t menos seno de t coseno de t más coseno de t, seno de t, de t. Ese se me va con ese, ¿cierto? Y entonces me queda solo coseno cuadrado. Y esto es igual a la integral entre 0 y 2pi. Y el coseno cuadrado es 1 más coseno de 2t partido por 2, ¿cierto? Entonces esto es igual a 1/2 de t más 1/4 seno de 2t entre 0 y 2pi. Entre 0 y 2pi. ¿Está claro eso? Porque separo esta integral, me queda 1/2. La integral es 1/2 t, ¿cierto? Y aquí me va a quedar 1/2. La integral de coseno es seno de 2t partido por 2. Por lo tanto, me queda 1/4. Entonces, aquí me queda 2pi medios menos 0 más 1/4 seno de 4pi menos seno de 0. Entonces, esto me va a quedar igual a pi, ¿cierto? Porque aquí se me van, este seno de 4pi es 0 y este es 0, así que me queda el valor de pi. Entonces aquí fíjense que, bueno, aquí está y me da el seno de pi. No tengo mucho tiempo, así que vamos a revisar los cálculos de aquí. Ahora, por otro lado, tengo la integral doble de dm de x más dn de y. Bueno, el m, ¿cierto? En la primera coordenada, el n en la segunda. Y si yo calculo sus derivadas, ¿cierto? El dm de x, ¿cierto? A ver. El dm a de x, en este caso, va a ser igual a... perdón. En primer lugar, el m está acá. Vamos a considerar ese. Entonces, m es igual a x menos y, ¿cierto? Entonces, el de m a de x es igual a 1. Y el n es igual a x. Y entonces, el de n a de x es igual a 1. Ahora, me faltó el dm. El dm a de y es igual a menos 1, ¿cierto? Y el dn a de y es igual a 0, ¿ya? Pero tienen que tomarlo con las variables x e y. Entonces, aquí el dm a de x es 1, ¿cierto? Este es 1 y este es 0. Me queda 1 más 0. Entonces, la integral doble de x a de y, es decir, el área, es el área dentro de la región. Esto es porque es la integral doble de 1. Y la integral doble de 1 siempre es el área. ¿Qué cosa era la región R? Y la región R acotada por el círculo unitario. Así que la región R, si este es el círculo unitario, ¿cierto? Este es C. Y la región, entonces, es esta de aquí, lo que está dentro. Entonces es un círculo. ¿Y cuánto vale esa área? Y la área es pi. Así que me quedan los dos. Y claro, porque el área es pi r cuadrado, ¿cierto? Y el r es 1. Así que es pi y por lo tanto tengo los dos lados del teorema de Green, ¿cierto? Que se satisface. ¿Ya? Fíjense que, ¿cuál de los dos fue más fácil calcular? Fíjense de que en este lado, aunque era una integral de línea, hicimos varios pasos, ¿cierto? Aunque la integral fue bastante fácil y me dio pi. Pero por este otro lado, fue aún más fácil porque me dio que la divergencia era 1 y entonces el área doble de 1 siempre va a ser el área
O sea, la integral doble de 1 siempre es el área y el área es de la región, es una área conocida, así que ni siquiera integramos. Y me dio pi. Así que fíjense que por eso no sé de repente cuál es el lado más fácil de calcular. En este caso me dio la integral doble. ¿Ya? Así que por eso me da eso. Bueno, y por otro lado, si usamos en la segunda versión, entonces me queda que la integral doble de c va a ser m de x más n de y. Entonces nosotros ya sabemos cuánto vale m, el n, el de x y el de y con respecto a la curva. Hacemos la parametrización y lo reemplazamos. Si lo reemplazamos me da esto aquí, ¿cierto? Y si yo integro esto, creo que eso es lo único un poco más difícil que podemos ver. Si quiero calcular la integral entre menos seno de t coseno de t, podemos hacer un cambio de variable u igual a coseno de t. ¿Ya? Entonces el de u es igual a menos seno de t. Entonces esto es igual a dt. A la integral de u de u. Entonces esto es igual a u cuadrado medios. Entonces esto es igual a la integral, perdón, no es la integral, ya calculamos la integral, de coseno cuadrado de medios entre 0 y 2pi. Si lo evalúo, si lo evalúo en 2pi, ¿cierto? Me queda 1, es decir, un medio, menos, y si lo evalúo en 0, me queda 1, un medio. Así que esto es 0. Y la integral de 1 es t entre 2pi, es 2pi. Entonces por eso me queda 2pi. Y por otro lado, tengo de nuevo el de n de x menos el de m de y, me queda 1 menos menos 1. Por lo tanto me queda 2. Se me queda 2 por el área del círculo, y entonces me queda 2pi. Entonces, calculando las dos versiones, ¿cierto? Vemos los dos lados de la igualdad, y de nuevo me doy cuenta que, bueno, aunque este fue fácil, ¿cierto? El otro lado de la doble integral aún es más fácil, pero fíjense que me da el mismo valor. Bueno, eso por el día de hoy. Esto es el teorema de Green, entonces sus dos versiones. Acuérdense, el teorema de Green es para integrales, integrales dobles, así que siempre el campo vectorial, en nuestro caso, será en el plano. ¿Tienen alguna duda, consulta? Ninguna, profe. Quedó clarito. ¿No? Ya, súper. Entonces, nos vemos, el lunes hacemos clase, ¿o no? Yo creo que sí, ¿cierto? Por lo menos vamos a hacer ejercicio y un poquito más de esto, ¿ya? Y el martes revisamos las recorrecciones de todo lo que tengamos de notas. ¿Ya? Que estén bien. Chau. Ya, profe. Chao. Chao, Chau. profe, gracias. Chao, profe. Chao, chao. Chau.